En este video vamos a desarrollar un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Les recomiendo ver el video anterior que contiene la teoría que vamos a utilizar acá, además de un ejercicio en 2 dimensiones. El enunciado del ejercicio dice así: el poste de 9 metros A, B, C, D está sometido a dos fuerzas de 600 newtons y 2.5 kilonewtons como se muestra en la figura. Aquí está la fuerza de 600 newtons que le vamos a llamar Fc y la fuerza de 2.5 kilonewtons que le vamos a llamar Fd. El poste se sostiene mediante un apoyo tipo rótula en A y por medio de dos cables BF y BE. Si la fuerza de 2 kilonewtons está en el plano XY, determine la tensión en el cable BF. Entonces, el cuerpo rígido relevante es el poste ABCD, es este elemento, este cuerpo rígido. Y para poder desarrollar el ejercicio, lo primero que tenemos que construir es su diagrama de cuerpo libre. Hemos visto que las preguntas que nos hacemos son: ¿qué le están haciendo al poste o al cuerpo rígido relevante en D? La respuesta es: se le está aplicando una fuerza Fd. En C se le está aplicando una fuerza Fc, cuyos puntos, de la cual tenemos dos puntos de su línea de acción. En B se le está aplicando la fuerza Bf, que es la que nos interesa, por la que nos están preguntando, y además se le está aplicando la fuerza BE. Otra parte importante del ejercicio es que en A la estructura se conecta al suelo a través de un apoyo tipo rótula. El apoyo tipo rótula restringe el desplazamiento del poste, más no su rotación, es decir, que genera tres tipos de reacciones: AX, AY y AZ. Todas son restricciones de traslación y no hay ninguna de rotación. Entonces, la única incógnita de interés en este momento es FBF, pero aquí también tenemos otras incógnitas. Entonces, el número de incógnitas es igual a 5. Número de ecuaciones disponibles en 3 dimensiones es 6, o sea que podremos resolver todas las incógnitas. ¿Cómo podemos plantear la solución del problema? Entonces recordemos que debemos siempre escribir ecuaciones que sean eficientes. Según las descripciones anteriores, en el video anterior, las ecuaciones eficientes son aquellas que nos permiten resolver una incógnita a la vez. Es decir, que cada vez que escribimos una ecuación, esa ecuación tiene solamente una incógnita y la cual podremos resolver. Entonces, ¿qué ocurriría? Pensemos un momento antes de comenzar el ejercicio. ¿Qué ocurriría si escribimos sumatoria de fuerzas en x igual a 0 como nuestra primera ecuación de equilibrio? Pues ahí aparecerán, hagamos un análisis previo. Si escribimos sumatoria de fuerzas en x es igual a 0, las incógnitas serán AX, la tensión BF en x, la tensión BE en x. Aquí estaríamos escribiendo una ecuación y tres incógnitas. Y en general, si escribimos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, ocurrirá exactamente lo mismo. Serán ecuaciones que van a estar acopladas y no las podemos resolver una a la vez. Por otra parte, se nos podría ocurrir escribir sumatoria de momentos en A es igual a 0,
Esta es una ecuación en apariencia eficiente porque elimina a todas las incógnitas en a x, a z y a y. O sea que aquí nos quedarán solamente dos incógnitas que serán TBF y TBE. Entonces, la ventaja de esta opción es que vamos a tener tres ecuaciones, porque será una sumatoria de momentos en X, una sumatoria de momentos en Y y una sumatoria de momentos en Z. Entonces vamos a tener tres ecuaciones para resolver dos incógnitas. El problema es que estas ecuaciones van a estar acopladas. ¿Qué significa acopladas? Que nos va a tocar resolverlas a la vez porque las incógnitas van a aparecer en las tres ecuaciones. Entonces, una propuesta eficiente que yo les hago es que miremos la posibilidad de hacer sumatoria de momentos con respecto a un eje donde se vayan aquellas incógnitas que no son de interés. Entonces, como nada más nos interesa resolver FBF, una solución inteligente del problema puede ser hacer sumatoria de momentos con respecto al eje AE. Si hacemos sumatoria con respecto al eje AE, las reacciones en A desaparecen y la reacción la tensión FBE, que no nos interesa por el problema, también desaparece. Entonces estaremos escribiendo una ecuación con una sola incógnita, con el beneficio de que esta ecuación es un escalar. Es decir, que vamos a saber exactamente en qué ecuación aparecen nuestras incógnitas. Entonces, esto es eficiente porque elimina dos incógnitas. Tensión BE y A. A contiene tres incógnitas. Así. Entonces, desarrollando la ecuación, tenemos lambda AE punto R óptimo cruz TBF. Entonces, ¿cuál es el radio óptimo desde el eje AE hasta TBF? Pues el radio óptimo será aquel que contiene mayor, aquel que contiene la mayor cantidad de componentes iguales a 0. Entonces, una opción es hacer este radio AB, y la otra es hacer el radio EB. En este caso, la solución óptima es RAB, porque ese radio tiene dos componentes iguales a 0 y solamente la componente Y es diferente de 0. Entonces aquí tenemos RAB. Voy a ponerle aquí radio óptimo AB cruz F. Más lambda AE punto el momento que ejerce la fuerza F, FC. Entonces tenemos RAC cruz FC más lambda AE punto RAD cruz FD es igual a 0. Esta es una buena opción. Los radios que van desde E hasta las fuerzas no son óptimos, así que no lo vamos a tener en cuenta. Todos los radios están van a lo largo del poste. ¿Qué acabamos de desarrollar? Recuerden que nuestra única incógnita en esta ecuación es TBF, y aquí escribimos una ecuación con una sola incógnita. Ya el desarrollo del ejercicio es un proceso mecánico y comencemos por definir las coordenadas relevantes.
Entonces, en este caso, todas las coordenadas son relevantes. B, C, D, E, F y G. Entonces, B es 0,30 en metros, C es 0,60 en metros, D es 0,90. Realmente el problema terminó en el ejercicio anterior, donde planteamos la solución y ya sabemos hacia dónde se dirige la respuesta. Lo que tenemos que perfeccionar ahora es la forma mecánica de resolver los ejercicios, pues en algunos casos toman bastante tiempo simplemente por el número de operaciones matemáticas que hay que desarrollar. Entonces aquí tenemos el juego de coordenadas relevantes. Las coordenadas relevantes son las de todos los puntos B, C, D, G, E, F y por supuesto A, que es igual a 0, 0. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la definición de fuerzas. Entonces necesitamos definir tres fuerzas: la fuerza TBF, la fuerza FC y la fuerza FD. Comencemos por la más sencilla, que es la fuerza FD. Entonces FD nos dicen que está en el plano XY, o sea que la podemos dibujar así. Esto es F de X, F de Y, disculpen la escala, y esto es FD. Esto es un ángulo de 2 grados, esto es un ángulo de 88 grados. Entonces f de x será igual a menos 2.5 por el coseno de 2 grados, es igual a menos 2.5 kilonewtons, y f de y es igual a menos 2.5 por el seno de 2 grados, es igual a menos 0.09 kilonewtons. Miran hacia la parte negativa del eje X y hacia la parte negativa del eje Y. En resumen, FD es igual a menos 2.5x en Y menos 0.09j. ¿Por qué la componente es igual? Bueno, porque el número de cifras significativas que estamos utilizando no permite tener mayor precisión sobre el valor de la componente en X. Ahora vamos a definir en 1.2 la fuerza C, y para esto necesitamos definir a C como lambda CG punto 600 newtons, que es su magnitud. Entonces, mecánicamente, recuerden que hacemos donde llega menos donde sale. Vamos a definir el vector lambda de X, de Y, de Z y de. Copiamos el vector vertical G, menos 2.8, 0 y 2, menos, menos y menos, C, que es igual a 0, 6, 0. Entonces esto nos queda menos 2.8, menos 6 y 2. La distancia D será igual a la raíz cuadrada de 2.8 al cuadrado, 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y esto es igual a 6.92 metros. La unidad de esto es metros. A partir de aquí podemos estimar a lambda x a lambda y a lambda z. Entonces lambda x será menos 280 entre 692 menos 6 entre 692 y 2 entre 692. Usamos tres cifras significativas para estos cosenos directores.
menos 0.405, 86.7 y 0.289. Entonces referimos a FC como 600 entre 1000 para poderla pasar a kilonewtons. Multiplica a menos 0.405i menos 0.867j más 0.289 en K. De tal forma que tenemos que FC es igual a menos 0.24i menos 0.52j y 0.17k en kilonewtons. La tercera fuerza que debemos definir es TBF, que de hecho contiene nuestra incógnita. TBF es igual a su magnitud por lambda BF. Entonces escribimos donde llega menos donde sale F menos B. Estimamos las distancias relativas entre esos dos vectores. Copiamos a F vertical 1.5, 0 y 3. Y a B la copiamos vertical 0, 3, 0. Esto nos da 1.5 menos 3 y 3. Una distancia igual a 4.5 metros. Generando a lambda x igual a 0.33. Lambda y igual a menos 0.667 y lambda z igual a 0.667. Es decir que TBF es igual a su magnitud multiplicada por los cosenos directores iguales a 0.33i menos 0.667j y más 0.667k. De manera interesante, por simetría, en caso de que sea necesario, podemos estimar a TBE rápidamente y vemos que la diferencia entre TBF y TBE simplemente está en la dirección Z, que debe ser el negativo de TBF. Entonces TBE es igual a su magnitud por 0.33i menos 0.667j menos 0.667k. Lo único que varió entre una fuerza y otra fue la componente en K. Siguiente paso es estimar lambda AE. Esto lo hacemos como hicimos los cosenos directores de las fuerzas. E menos A, donde llega menos donde sale, dx, dy, dz y d. Copiamos el vector E de manera vertical, 1, 5, 0 y menos 3. Y el vector A es 0. Esto queda 1.5, 0 y menos 3. Entonces 1.5 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 3.35. Lambda x es igual a 1.5 entre 3.35. Lambda y es 0. Y lambda z es menos 3 sobre 3.35. Esto se reduce en 0.448, 0 y menos 0.896. En resumen, lambda AE, que es el vector que define la dirección del eje con respecto al cual estamos haciendo momento, es 0.448, 0
y menos 0.896. Para finalizar, vamos a desarrollar los radios RAB es igual a B menos A. Vamos a tener que, recuerden que los radios no son vectores unitarios, o sea que no hay que dividirlos por su norma. Entonces el vector B es 0, 3, 0. Y como estamos restándolo con respecto a A, pues queda igual al punto B. O sea que RAB es igual a 0, 3, 0 metros. De manera similar, RAC es igual a 0, 6, 0. Y RAD es igual a 0, 9, 0. Entonces, la solución del problema, recuerden que la habíamos planteado como sumatoria de momentos con respecto a AE es igual a 0. Y esto es igual a lambda AE punto RAB cruz TBF, aquí están nuestras incógnitas, más lambda AE punto RAC cruz FC más lambda AE punto RAD cruz FD es igual a 0. Voy a corregir un poco acá. Ya el 0 lo habíamos colocado. Entonces, desarrollando esto, recuerden que esto se estima como el determinante de una matriz que contiene en la primera fila a lambda AE, en la segunda fila a RAB y en la tercera fila a TBF. Se da algo así. 0 es igual a lambda AE 0.448, 0 menos 0.896, 0, 3, 0 y 0.33 TBF menos 0.667 TBF, 0.667 TBF. Repetimos las dos primeras columnas para hacer el determinante de manera fácil. 0 menos 0.6 TBF. Aquí más 0.448, 0 menos 0.896. Solamente voy a desarrollar el determinante para la primera matriz. 0.24 menos 0.52 y 0.17 más 0.448, 0 menos 0.896, 0. Entonces esto parecería que es un poco extenso, pero en verdad son matrices que tienen muchos ceros, y esto lo provocamos nosotros al escoger los radios óptimos. Entonces el número de operaciones que nos tocará hacer para resolverlas no va a ser muy grande. Entonces aquí tenemos en esta dirección negativo, miren que esto da 0, esto da 0. Aquí tenemos esto positivo, esto es 0, esto es 0. Entonces, de 6 operaciones posibles, solamente 2 son diferentes a 0, que es la diagonal esta y la diagonal esta.
Cuando desarrollamos todos los determinantes, nos queda una ecuación que dice que 0 es igual a 1.79 TBF menos 0.83 de la segunda matriz menos 20.2 de la tercera matriz TBF. Al resolverlo, miren lo que escribimos, una sola ecuación con una incógnita que era una de nuestras metas, y TBF es igual a 11.2 kilonewtons. Esa es la magnitud de TBF. Para la casa, los invito a que desarrollen el ejercicio, pero estimando esta vez TBE, el resultado debe ser 12.3 kilonewtons. Así termina este video.